Esta historia comienza en lo que parece ser un baile y vemos a varias personas con los ojos abiertos de sorpresa mientras observan hacia la misma dirección. Entonces conocemos a nuestra protagonista, Cristina, quien nerviosa y con las mejillas sonrojadas pregunta para sí misma cómo es que todo aquello sucedió. Sosteniendo su mano vemos a un chico de cabello rubio darle una reverencia para luego besarla y decirle que ella luce tan hermosa como siempre. Por otro lado, otro chico toca un mechón de su cabello y menciona que no solo es hermosa sino que también es una persona muy interesante. Ella no sabe cómo reaccionar ante esto, y de repente un chico de cabello castaño dice en voz alta que él es quien la conoce mejor dado a que es su hermano menor, y sujetándola por los hombros la aleja de ellos. Completamente rodeada, ella solo piensa que toda esa situación es muy incómoda. Es en ese instante que se escuchan unos pasos y observamos a un chico de cabello oscuro llegar al lugar. Ella menciona su nombre, Cedric, y él le sonríe. Al verlo acercarse ella intenta pedirle ayuda, pero rápidamente se queda sin palabras cuando él extiende su mano hacia ella y de manera repentina la sujeta en el aire con sus brazos. Cristina se sonroja. Entonces él le dice que es un hombre con suerte por tener una mujer como ella en su vida y le da un beso en la frente. Sin poder evitarlo aún con nerviosismo y rodeada por todos aquellos hombres, ella pregunta qué es lo que sucede en su nueva vida. De repente observamos una ciudad y a una chica con una expresión cansada. Ella recuerda las palabras de su jefe al pedirle que haga horas extras y con molestia menciona que él es un idiota. Se nos cuenta que dado a que es recién egresada la única opción que tuvo fue trabajar para una compañía con mala fama que es conocida porque sus trabajadores renuncian al poco tiempo. Tras abrir una bebida y beberla dice con emoción que por eso es por lo que vive y tras pensar en cómo pasa sus días como esclava trabajando, ella pregunta cuándo fue que su vida dio un vuelco para mal. Poco después dice que por lo menos podrá descansar ya que por primera vez tiene un día libre, y luego de desplomarse en el suelo para observar el techo menciona que desearía poder comenzar de nuevo con una vida diferente. De esta manera vemos a una chica de cabello rojizo durmiendo y a unos pájaros cantar en la mañana. Despertando ella se sorprende por lo que ve en sus ojos y pregunta en dónde está ya que nunca había visto aquella habitación. Es entonces que escucha unos pasos y a su lado aparecen dos sirvientas, quienes se ponen nerviosas al notar que ya está despierta y una de ellas sale corriendo diciendo que traerá a alguien. Ella se sorprende al ver aquella escena y levantándose de la cama se acerca a un espejo. Observando a una persona completamente diferente en su reflejo ella se lleva las manos al rostro sin entender qué sucede. Gritando ella pregunta qué es todo eso y por qué se ve como otra persona. Sin poder creerlo menciona que aquello debe ser un sueño al notar que el nombre de aquella chica que ve en el espejo es un personaje llamado Cristina von Lack, quien es conocida por ser egoísta y poco amable. Ella solía divertirse molestando a sus sirvientas y a nobles de bajo estatus llamándolos plebeyos, a la vez que mentía todo el tiempo para su propio beneficio. Otros de sus pasatiempos era contrabandear bienes ilegales y molestar a su propio prometido pidiéndole cosas para luego decirle que no recordaba pedírselas. Con las manos en la cabeza piensa en cómo ella es una mujer malvada que es odiada por todos los que la rodean, y sin terminar de creer su situación actual pregunta si todo aquello es alguna clase de broma. Tras sentir unas punzadas ella tiene recuerdos de la vida de Cristina y deduce que todo aquello debe significar que de alguna manera poseyó su cuerpo. A pesar de esto ella solo se pregunta por qué justo tenía que suceder después de que ya se haya arruinado la vida por ser tan malvada. Menciona que incluso ha leído novelas de ese estilo, pero que en aquellas historias las protagonistas podían comenzar desde el inicio cuando aún podían redimirse. Tras esto piensa en cómo ella no murió en su vida pasada y pregunta dónde estará su cuerpo original. Sus pensamientos son interrumpidos cuando una sirvienta le informa que ya ha traído al doctor y un hombre le pregunta cómo se siente. Sin saber qué decir ella solo responde que le duele un poco la cabeza. Él menciona que aquello era esperable dado a que se cayó de las escaleras y ella solo suspira sorprendida de escuchar esto. Al notar esto ella menciona que no recuerda nada y el doctor le responde que eso debe deberse al fuerte golpe que se dio, luego le dice que al parecer también cambiaron sus modales al hablar. Sin saber cómo justificar su cambio de actitud ella solo dice que cree que se ha convertido más en una señorita. Internamente menciona que debe planear una mejor excusa ya que si no la gente creerá que se ha vuelto loca además de ya tener una mala reputación. Él le responde que no la culpa después de lo que sucedió y que es natural que ella tenga un cambio de corazón. Cristina pregunta para sí misma a qué se referirá y tras mirar a la sirvienta a su lado nota cómo ella comienza a temblar y evita su mirada. Por un momento ella se pregunta por qué actúa así,
pero rápidamente recuerda cómo Cristina trataba mal a sus sirvientas. Ella pregunta en voz alta cuánto tiempo ha estado dormida y la chica le responde que por 3 días y que si bien no tuvo heridas, estuvo inconsciente. Internamente ella se sorprende y menciona que aquello explica por qué siente tanta hambre. De manera repentina se escucha como la puerta de su habitación se abre de par en par y por ella entran caballeros con armaduras. Ella observa esto sin entender qué sucede y entonces uno de ellos, el que más destaca por su armadura, menciona su título como la hija de la marquesa Bonlac y le informa que su majestad el rey ordenó que vaya con él al palacio de forma inmediata. Ella solo lo mira sorprendida y por otro lado él menciona que lo que ella hizo hace 3 días fue una más de sus fechorías, pero que ya no podrá liberarse de las consecuencias. Ella se pone nerviosa siendo incapaz de recordar qué es lo que hizo su personaje. Entonces somos llevados al palacio con Cristina rodeada de los caballeros y con el rey frente a ella. El hombre menciona que han esperado mucho por ella y le pregunta en un tono serio si sabe por qué está allí. Con miedo en sus ojos Cristina responde que no lo sabe. El rey pregunta cómo eso es posible y el caballero a su lado explica que ella cayó de las escaleras hace 3 días y que afirma no recordar lo que pasó. El hombre le pregunta si ella puede jurar eso y rápidamente ella lo hace. Otra voz menciona en un tono frío que incluso si aquello fuera verdad, eso no es importante para el caso. Al observarlo Cristina se da cuenta que él es su exprometido, Philip, quien también es el príncipe de aquel reino. Él solo continúa diciendo que aquello no cambia el hecho de que sigue siendo culpable. Sin entender de qué habla ella le pregunta de manera directa de que es culpable y el chico le dice que 3 días atrás ella intentó empujar por las escaleras a la hija del barón Herarel, la señorita Priscila Herarel, pero que fue ella quien terminó cayendo. Tras esto él menciona que anteriormente no ha sido llevada a juicio ya que nunca lastimó físicamente a nadie y es la hija de un marqués, sin embargo en un tono oscuro le dice que aquello se acabó y que se le enjuiciará por aquel delito. Cristina se sorprende por esto y recuerda a Priscila, quien era una plebeya antes de ser adoptada por el varón y convertirse en noble, e incluso tiene memorias de cómo la molestaba. Al pensarlo mejor menciona para sí misma que aquello no tiene sentido ya que su personaje no actuaría así. Debido a esto Cristina dice que debe haber un malentendido, pero rápidamente Philip la interrumpe mencionando que la señorita Priscila ya ha testificado. Ante esto ella solo responde que Priscila no fue quien cayó de las escaleras y que lo mejor sería aclarar las cosas antes. Sin embargo, al decir esto nota como tanto el rey como el príncipe y los caballeros comienzan a mirarla de mala manera. Sin opciones ella pregunta cuál será su sentencia y Philip menciona que si bien la señorita Priscila no resultó herida, ellos creen que ella es una persona peligrosa y por lo tanto decidieron que lo mejor sería que estuviera vigilada por un guardia para prevenir que cause más daño. Cristina se sorprende por esto y pregunta a qué se refiere con guardia y es en ese momento que el caballero a su lado se quita parte de su armadura. Revelando su identidad y mirándola a los ojos, aquel chico de cabello oscuro y ojos amarillos dice su nombre en voz alta y menciona que ha pasado mucho tiempo, luego le informa que a partir de ese día ella estará viviendo con él. Cristina no sabe cómo reaccionar ante esto y pregunta para sí misma si en verdad él tendrá los ojos puestos en ella las 24 horas del día. De forma inmediata y bajo la atenta mirada de aquel caballero ella les pide que la escuchen y promete que no dejará su casa si hace falta. Sin embargo Philip solo menciona que sabe que ella suele amenazar a los sirvientes y Cristina se queda callada consciente de que eso es algo que su personaje hizo. Continuando él le dice que su guardia tiene bajo su propio juicio la autoridad para ejecutarla en cualquier momento. Los ojos de nuestra protagonista se abren de par en par al oír esto y luego escucha al caballero decir que está muy seguro que pronto descubrirán si ella decía la verdad cuando dijo que perdió la memoria. Ella solo lo mira con una expresión asustada en su rostro. Tiempo después vemos un carruaje donde están Cristina y su nuevo guardia. Ella piensa en cómo su vida depende de que se comporte correctamente y recuerda cómo luego de romper su compromiso con Philip su personaje puso los ojos en el hombre frente a ella, Cedric, un caballero y un futuro duque, y sin poder evitarlo ella menciona que él ciertamente es muy apuesto. Tras esto recuerda cómo Cristina solía perseguirlo actuando de manera histérica para obtener su atención, y aquello molestaba mucho a Cedric. En otras palabras, eso significa que su reputación con él está en números negativos y que es seguro que la matará al instante si causa problemas. Minutos después el carruaje se detiene y Cedric baja mientras ella solo se pregunta qué es lo que hizo para merecer una vida con un destino tan cruel.
Es entonces que ella observa a Cedric tendiéndole una mano para ayudarla a bajar y ella piensa en cómo él sigue siendo un caballero incluso después de todo lo que sucedió. Sonrojada, ella le agradece y acepta el gesto. Tras esto mira la gran mansión a la que han llegado y un grupo de sirvientes le dan la bienvenida a Cedric. Mientras caminan, Cristina se sorprende de cómo aquel lugar es 2 veces más grande que la casa donde vivía su personaje. Por otro lado, el mayordomo pregunta si ella es la chica que esperaban. Cedric le responde que sí y le pide que cuide de ella. Tras darle una reverencia a Cedric, Cristina comienza a seguir al mayordomo e internamente espera no ser llevada a una prisión. Sin embargo, al entrar es llevada a una habitación amplia y lujosa, y él le informa que esa será su habitación y que es apodada la habitación de Lily. Sorprendida por esto, ella dice que no le importa quedarse en un lugar más pequeño, pero el hombre menciona que aquello fue una orden de Cedric. Añade que puede hacer sonar una campana si necesita algo y que sus pertenencias ya están allí. Por último, le pide que se abstenga de salir por un tiempo. Cristina lo observa irse y menciona que después de todo ella no es una visita bienvenida y que probablemente ya todos sepan por qué está allí. Cristina se acerca a su armario a guardar su sombrero y luego de quejarse de que aquella será su nueva celda se sorprende al ver un sinfín de vestidos lujosos. Entonces es sorprendida cuando una sirvienta se acerca a ella por detrás, y rápidamente la chica rubia se disculpa por haberla asustado, pero menciona haber tocado y que nadie respondió. Cristina responde que estaba impactada al ver los vestidos y al oír esto la sirvienta rápidamente se disculpa para irse a buscar más vestidos. Sin embargo, ella la detiene diciendo que los vestidos son más que suficientes y que no se preocupe por eso. Tras esto la chica vuelve a ella y luego de darle una reverencia se presenta como Hannah, su sirvienta designada. Cristina menciona que es un gusto conocerla y la chica le dice que debido a sus débiles músculos faciales no parece muy amistosa, pero le pide que no se tome eso personal. Nuestra protagonista piensa en cómo es seguro que la asignaron a ella porque es una persona muy rara y menciona para sí misma no saber si podrá sobrevivir en aquel lugar. Por otro lado, Hannah le informa que su comida ya está lista y le pide que la siga, además le dice que el caballero Cedric la está esperando. Tiempo después vemos una mesa con un gran banquete y a Cristina a un lado comiendo felizmente mientras piensa en cómo todo aquello sabe delicioso, y que nunca en su vida original hubiera podido disfrutar de tanta comida. Sin embargo, pronto ella se detiene al notar cómo Cedric se le queda viendo. Nerviosa, ella se pregunta por qué él la mira así y si acaso hizo algo mal. Él solo menciona que puede ver que le gusta mucho la comida y ella le responde que sí, que está delicioso. Entonces rápidamente la mesa queda en silencio y Cristina piensa en cómo aquello es muy incómodo. Para cambiar esto, ella le da las gracias a Cedric por la habitación tan espaciosa y todos los vestidos. Él le responde que no es nada y menciona que si bien ella es una criminal, eso no cambia el hecho de que sigue siendo una invitada. Cristina piensa en cómo ciertamente esperaba que él le diera un trato más duro. Tras esto él le dice que debe retirarse y le pide que disfrute de la comida. Una vez sola ella suspira y decide que dado a que no tiene opciones para evitar morir deberá empezar a actuar como una señorita noble, pero pronto se pregunta a sí misma qué es lo que una mujer así debe hacer, y se preocupa cuando concluye que eso significa que no debe hacer nada en todo el día ya que morirá de aburrimiento. Luego oye a una sirvienta llevándose unos platos y de repente una idea llega a su mente. Luego vemos a Cedric en el jardín quien le pregunta a Cristina qué es lo que está haciendo, y ella vestida como sirvienta y con una escoba en mano le pregunta a qué se refiere para luego responder que solo está limpiando. Ante esto Cedric solo se cruza de brazos y menciona que su verdadera pregunta no es qué está haciendo sino por qué lo está haciendo. Durante unos segundos ella cierra los ojos y con una voz tranquila le responde que porque estaba aburrida. Mirándola con atención él le pregunta qué tiene que ver estar aburrida con hacer la limpieza, y recordando su vida anterior ella le explica que es el tipo de persona que necesita encontrar algo que hacer o se aburre. Al oír esto él solo dice que aquello no tiene sentido y menciona que ella solía presionar a todos los sirvientes a su alrededor ya que disfrutaba verlos trabajar sin descansar. Ante esto ella baja la mirada avergonzada y él le pregunta qué sucede, pero ella le responde que nada y solo piensa en cómo su personaje no tenía remedio. Cristina le dice que si bien es cierto que estaba aburrida, también quiere enmendar sus faltas. Cedric le responde que no sabía que ella tenía tal sentido de culpa. Ella le dice que finalmente volvió a sus sentidos y que aunque sabe que no puede borrar sus malas acciones, aún así quiere intentar hacer algo por alguien y pregunta si acaso eso está mal. Sorprendido Cedric la mira con atención y ella le devuelve la mirada con mejillas sonrojadas.
De esta manera él se voltea para irse diciendo que ella puede hacer lo que quiera y Cristina le agradece con una sonrisa. Su mayordomo intenta decir algo, pero rápidamente Cedric le dice que ella se ofreció voluntariamente a hacer ese labor por lo que la dejarán hacerlo, y añade que está seguro de que pronto ella se cansará y lo dejará. Ante esto el mayordomo solo le dice que tiene razón y que pondrá a Hannah a vigilar la situación. Cristina no parece feliz al oír esto, piensa en cómo esperaba que Cedric cambiara de opinión al verla trabajar y acepte su nueva yo, pero tras recordar sus palabras sobre que se cansará pronto ella arremanga su uniforme y dice que pronto él estará felicitándola por su arduo trabajo. Las sirvientas solo la observan sin entender qué sucede. De esta forma pasa un mes y lo siguiente que vemos es a una sirvienta preguntándole a Cristina dónde debería poner un jarrón y ella rápidamente le indica el lugar. De igual manera observamos otra situación en que nuestra protagonista le dice a los demás que se encargará de todo sin problema. Internamente ella menciona cómo desde el último mes ya ha dominado la tarea de los sirvientes y con felicidad piensa en cómo quizás podría encajar perfectamente para trabajar allí. Se nos revela que durante su tiempo allí ha descubierto varias cosas. Primero, que los sirvientes son apenas unos pocos y que eso se debe a que a Cedric no le gusta vivir con demasiadas personas bajo el mismo techo. Segundo, que el abuelo de Cedric, el duque, se encuentra en sus últimos años de vida por lo que casi nunca deja su habitación y se rumorea que pronto Cedric podría tomar su posición. Y por último, que ella no puede usar magia. Se nos cuenta que en ese mundo la magia es algo común, pero ella no puede usarla ya que su personaje no tiene maná. Gritando al cielo de forma dramática ella dice que aquello es desolador. Entonces algo llama su atención en la punta de un árbol y tras estirar sus brazos menciona que aun si no tiene magia subir hasta allí es pan comido. De esta forma ella comienza a escalar el árbol hasta conseguir el papel que vio desde el suelo y se sorprende al descubrir que se trataba de un dibujo de Cedric. Tras esto Cristina lee la firma de una persona llamada Sebastián y se pregunta si en verdad se trata del mayordomo. Es en ese instante que ella comienza a escuchar algunos pasos y cuando mira hacia abajo descubre que se trataba del mismo Cedric. Ella se pone nerviosa al pensar que él puede ver aquel dibujo ya que comenzará a hacerle preguntas y decide que lo mejor será esconderlo. Sin embargo su pie se resbala y comienza a caer. Cristina no tiene tiempo a gritar cuando termina cayendo sobre Cedric y mientras ella le dice que lo siente ambos se miran a los ojos por unos segundos. Sin poder evitarlo ella piensa en cómo Cedric tiene un rostro muy atractivo, pero pronto sus pensamientos son interrumpidos cuando él de forma repentina la sujeta del brazo y en un rápido movimiento se coloca sobre ella. Cristina se pone roja al notar la poca distancia entre sus rostros. Es en ese mismo instante que él se aleja de ella y le explica que aquello solo fue un reflejo dado a que es un caballero, añade que ella podría haber resultado herida si un enemigo la acorrala en el campo de batalla. Ante esto ella continúa con mejillas sonrojadas sin terminar de entender lo que dice. Luego Cristina se levanta de su lugar, le da una reverencia y se va velozmente. Cedric la detiene preguntándole qué es lo que sucede, pero ella solo dice que no es nada y se disculpa. De esta forma ella se va mencionando en su cabeza que todo aquello no es bueno para su corazón, él solo la mira sin decir nada. Minutos después el mayordomo le pregunta a Cedric qué es lo que sucedió, él le pregunta a qué se refiere y de manera directa el hombre menciona que sus mejillas están levemente sonrojadas. Él se queda sin saber qué responder y tras unos segundos menciona que no es nada. Colocándose uno de sus abrigos le informa a su mayordomo que saldrá y que cuide la casa mientras tanto. El hombre le pregunta dónde piensa ir y Cedric le responde que al Palacio Imperial dado que debe escribir sus reportes sobre Cristina. Tiempo después y ya en aquel lugar el príncipe Philip le pregunta si acaso ya ha podido descifrar qué es lo que Cristina está tramando, él le responde que no, y ante esto Philip le pregunta cómo es posible si ya ha estado viviendo con ella por un mes. Por unos segundos Cedric baja la mirada pensativo y menciona lo que le escribió en las cartas. El príncipe pregunta si está hablando sobre lo que le dijo de que Cristina está actuando como una sirvienta porque quiere enmendar sus errores, y nuevamente le pregunta si en verdad cree que ella cambió. Tras esto le advierte que no debe confiar en ella, Cedric le responde que no lo hace, pero Philip lo interrumpe mencionando que no tienen más tiempo que perder. En un tono serio él le dice que debe encontrar donde ella está escondiendo el grimorio. Cedric solo lo mira. Se nos revela que aquel es un artefacto que fue dejado por el gran mago que creó ese mundo, y que hay una leyenda acerca de un tesoro llamado Grimorio de Havik que dice que el mundo llegará a su fin si un extraño llega a ser el elegido para abrir el libro de Grimorio.
y a lo largo de los años las personas se han preguntado si aquella leyenda es real y si en verdad existe tal persona llamada como la elegida. Entonces Philip le recuerda que el libro desapareció cuando estaba bajo alta seguridad y que la única pista que tienen es un testigo que dijo haber visto a Cristina dejar la habitación donde estaba aquel artefacto, por lo que ella es la sospechosa número 1. Cedric le responde que aún así un testigo no es una prueba sólida para arrestarla y Philip menciona que por esa misma razón necesitan más pruebas. Cedric se le queda viendo y él solo le dice que no sea demasiado obvio en su investigación ya que la familia de Cristina es muy sobreprotectora y añade que tampoco puede permitir empeorar su relación con ellos. Cedric le responde que si a ellos no les agrada es porque fue él mismo quien rompió el compromiso con Cristina, y Philip menciona que es justo por eso por lo que le pide ayuda a él. Tomando un sorbo de té el príncipe dice que de igual forma ella siempre tuvo un interés muy grande puesto en él y que conociendo a Cristina, aquello será una tarea fácil para él. Al oír esto Cedric se queda en silencio unos segundos y le pregunta si acaso está diciendo que lo que debe hacer es conocerla a fondo. De esta forma Philip termina escupiendo su té, pero luego le responde que aquello es correcto y que lo mejor sería empezar por allí. Tras lo que parece ser una tos incómoda, él le pregunta qué le parece darle regalos o sentarse junto a Cristina durante las comidas, menciona también que debería intentar hacerla sonreír cuando conversen y ese tipo de cosas. Al oír esto Cedric lo mira con una cara inexpresiva y Philip se lleva una mano a la cabeza. Finalizando aquella conversación él le pide que solo intente hacer su mejor esfuerzo. Ya en el carruaje en su camino a casa, Cedric recuerda las palabras del príncipe sobre que no debería confiar tanto en Cristina y piensa en cómo durante el último mes él la vio trabajando sin parar, y consciente de que aquello es poco común en ella, él se pregunta si ella podría ser una impostora. Pero pronto concluye que eso no es posible y que en verdad es Cristina von Lack, solo que ya no es la mujer que él solía conocer. Esto debido a que no ha demostrado acciones egoístas y se ha dedicado a trabajar en la mansión sin descanso. Cedric menciona que todo aquello es como observar a un animalito trabajando para recolectar su comida y admite para sí mismo que por una extraña razón él no puede quitar sus ojos de ella. De manera abrupta él se detiene al escuchar sus palabras y con una mano en el rostro pregunta qué es lo que sucede con él, y si acaso se siente atraído hacia ella dado a que últimamente la ha observado mucho. Luego de un suspiro él recuerda cómo hace unas horas vio a Cristina sobre un árbol y al verla caer sin dudarlo él comenzó a correr hacia ella. En su cabeza revive el momento en el que ella terminó sobre él y pudo observar cómo su cara se ponía roja. Tras esto él aprieta uno de sus puños y menciona que ella definitivamente ya no es la persona que solía ser. Tiempo después y en la mansión, Cristina pregunta entre gritos qué significa todo eso mientras observa una gran cantidad de cajas, vestidos y zapatos lujosos en su habitación. Sorprendida por esto ella le pregunta a Hannah qué es eso y la sirvienta le explica que aquellos son regalos para ella de parte del caballero Cedric. Cristina la mira sin saber cómo reaccionar. Tras unos minutos ella reacciona y nerviosa dice que todo eso le está dando escalofríos. En voz alta menciona no entender por qué él le da regalos y ni siquiera es su cumpleaños. Hannah le responde que quizás él se enamoró de ella, pero luego se corrige y dice dudar eso. Cristina continúa quejándose diciendo que ni siquiera ella entiende por qué le ha enviado tantos regalos y se pregunta a sí misma si acaso morirá y aquellos solo son regalos de despedida, pero aún así dice no entenderlo ya que ella ha estado trabajando muy duro. Es entonces que recuerda cómo el día anterior cayó sobre él y se pregunta si todo se debe a ese accidente. Ella continúa pensando cuando se escuchan unos golpes en la puerta y Hannah le dice a esa persona que puede pasar. De esta forma Cedric hace su aparición y al verlo Cristina se queda helada sin saber cómo reaccionar. Él le pregunta qué tal le parecieron los regalos y ella solo pregunta a qué se refiere, pero cuando él comienza a mirarla fijamente ella se apresura a decir con nerviosismo que le encantaron. Ante esto él dice en un tono tranquilo que puede tirarlos si no le agradaron y ella menciona que no es que no le gusten, sino que no está segura de poder darles uso a todos. Cedric le responde que entiende y cambiando de tema le informa que desde ahora en adelante ellos comerán juntos. Ella lo mira sin saber qué decir. Al cabo de un rato vemos a ambos cenando lado a lado, y pensando en lo incómodo que es estar allí en silencio Cristina le pregunta si hay algo que él quiera de ella. Cedric con un rostro inexpresivo le responde que nada en particular, seguido a esto menciona que si hubiese algo, solo sería que le gustaría pasar más tiempo con ella. Con mejillas sonrojadas y sin poder creer esto ella comienza a pensar en la posibilidad de que él esté interesado en ella, pero pronto se convence de que aquello no es posible ya que ella solo es la malvada y egoísta antagonista.
Sin embargo, él solo le sonríe y menciona que es bueno comer acompañado de alguien. Sorprendida al oír esto, Cristina se pregunta a sí misma si en verdad él siempre comía solo en ese espacioso salón. Se nos revela que horas antes en su habitación, mientras se preparaba para cenar con Cedric, ella le preguntó a Hannah si acaso sabe por qué de la nada él quiere que coman juntos. La sirvienta le respondió que quizás él quiere seguirla más de cerca y Cristina le pregunta si en verdad cree eso. Ella le responde que está medio bromeando, pero menciona que incluso si es muy difícil de descifrar, está segura de que Cedric solo desea conocerla. Nuestra protagonista rápidamente dice que aquello es imposible, pero al pensarlo mejor concluye que quizás fue muy grosera con él ya que intentaba evitarlo. Pero dado a que ese será su hogar durante un tiempo, lo mejor sería dejar de huir de él e intentar convertirse en su amiga. Volviendo al presente e intentando hacer conversación, ella le pregunta dónde están sus padres, y con un rostro casi inexpresivo Cedric le responde que ellos están muertos. Sorprendida por esto, ella no sabe qué decir, pero por otro lado él se queda pensativo y tras unos segundos se levanta de su silla pidiéndole que lo disculpe y se va. Segundos después, Cristina golpea la mesa con su cabeza y se reprende a sí misma por haber arruinado todo, además de haber creado más distancia entre ellos. Arrepentida por esto, ella decide que debe disculparse con él y camina hacia la puerta por la que él se fue. Sin embargo, allí solo se encuentra con el mayordomo, y decide comenzar a explicarle lo que sucedió. Sebastián le dice que comprende y Cristina le pregunta sobre los padres de Cedric. Él le responde que no tiene problemas en explicarle ese tema, pero le pregunta si en verdad quiere saber acerca de sus asuntos personales. Ella recuerda cómo prometió no volver a evitarlo y querer ser cercana a él, también piensa en cómo él lucía triste al hablar de sus padres, y sin dudarlo más le responde que sí, que está interesada en saber sobre él. Al oír esto, Sebastián la observa por unos segundos y luego le sonríe. De esta forma le cuenta que los padres de Cedric se casaron por razones políticas y que luego de que él naciera, ellos comenzaron a salir con otras personas. Su abuelo, sin poder soportar cómo dejaban a Cedric de lado, decidió adoptarlo como su hijo. Sin embargo, él era demasiado estricto y trataba más a Cedric como un heredero que debía educar en vez de a su nieto. Un par de años después, sus padres perdieron la vida durante un viaje en carruaje, y fue debido a todo esto que Cedric creció sin saber lo que es amar y ser amado, además de que su corazón parecía estar lleno de tristeza. Sebastián menciona que por lo menos así es como luce toda esa situación para él, y por otra parte Cristina piensa en cómo ella también se siente identificada con haber crecido sin amar ni ser amada, y se nos revela que al parecer en su vida pasada sus padres se centraban más en su hermano y a ella la dejaban de lado. Cristina se queda pensando mientras el mayordomo solo la observa de lejos y murmura que espera que aquello los lleve a un evento positivo. Al día siguiente observamos a Cedric trabajando en su oficina cuando se oyen unos golpes en la puerta, y del otro lado la voz de Cristina pregunta si puede pasar. Él le responde que sí y ambos se miran a los ojos unos segundos cuando ella le dice que hay algo que le gustaría darle. Tras esto le dice casi gritando que lamenta mucho lo que sucedió el día anterior y le ofrece un pequeño saco de tela que sostiene con sus manos. Él se sorprende por esto e intenta detenerla diciendo que fue él el inmaduro por dejar la mesa de esa manera, pero aún así Cristina insiste mencionando que no debió entrometerse en sus asuntos personales. Ante esto Cedric solo suspira, le dice que está bien y le pide que deje de mirar hacia abajo. Sonrojada, Cristina le acerca el regalo. Él le pregunta qué es y ella responde que si bien no es perfecto, espera que al menos le guste el sabor. Descubrimos que se trataban de unas galletas y sorprendido Cedric pregunta si fue ella misma quien las horneó. Cristina le responde que sí, que las hizo solo para él. Cedric se asombra al oír esto. Por otra parte, ella recuerda ocasiones en su vida pasada en la que sus padres la ignoraban diciendo que estaban ocupados apoyando y celebrando los logros de su hermano, e incluso le pedían que sea una buena niña y deje de molestar. Y sin importar cuánto intentara ser cercana a su hermano, él solo la alejaba y al final ella veía como todos ellos la dejaban de lado. Cristina piensa en cómo si bien unas galletas no cambian nada, ella al menos desea demostrarle a Cedric que le importa. Entonces él prueba una y con una sonrisa le dice que está delicioso. Al oír esto ella se pone muy contenta y devolviéndole la sonrisa menciona que se alegra mucho de que le haya gustado. Cedric la mira por unos segundos y tras bajar la cabeza él se sonroja al observar nuevamente las galletas que ella horneó solo para él. Minutos luego de esto vemos a Cristina caminar en el pasillo mientras menciona para sí misma estar agradecida de que a Cedric le hayan gustado las galletas, y que parece que por fin se están acercando.
Sin embargo, sus pensamientos son interrumpidos cuando siente una fuerte punzada en el pecho y ella se tambalea en su lugar sin saber qué sucede. Es entonces que nuevamente siente más punzadas e intenta llamar a alguien, pero sin poder evitarlo ella termina cayendo al suelo inconsciente. Tiempo después vemos a Cristina en una cama y a un doctor a su lado escuchando sus latidos mientras Cedric y su mayordomo están a su lado. El hombre hace una expresión frustrada y menciona que no hay nada que se pueda hacer. Ante esto Cedric solo lo mira de manera amenazante y tras girarse para irse le dice que si es así es un inútil y le pide a Sebastián que traiga a otro doctor. El hombre insiste explicando que a lo que se refiere es que aquella no es su área, pero que pudo deducir que ella está sufriendo un vórtice de maná. Entonces vemos a un chico de cabello blanco con ropas extrañas y Cedric le pregunta a qué se refiere con esas palabras. Él le dice que es esperable que no lo sepa ya que es una enfermedad poco común, pero antes de continuar le recuerda que él es un genio y un mago imperial, y que él no puede ordenarle qué hacer ya que no es un miembro real. De mala manera Cedric solo le pide que le diga qué hay de malo con ella y riendo el chico menciona no estar sorprendido de que él no tenga amigos. Luego explica que un vórtice de maná sucede cuando una enorme cantidad de magia viaja de manera salvaje dentro de un cuerpo y que si bien no saben cuál es el detonante, sí saben que aquello es muy doloroso ya que se siente como si todo su cuerpo se estuviera desgarrando, y además dificulta el poder respirar. Continúa diciendo que en algunos casos el dolor es tan fuerte que puede llevar a la muerte. Cedric se queda helado al oír esto y apretando uno de sus puños menciona que Cristina no posee nada de maná. El chico le dice que lo sabe, pero que sus síntomas corresponden a eso y que hay una gran probabilidad de que ella termine muriendo. Cedric le pregunta cómo es que pueden salvarla y el chico explica que puede detener aquello introduciendo su maná dentro de su cuerpo, y que ella despertará una vez que el maná comience a circular correctamente. Añade que, si bien es algo peligroso para la mayoría de magos, por suerte él es uno de los mejores. Molesto Cedric solo le pide que se apresure y lo haga, en cambio el chico le pregunta si está seguro de querer salvarla. Menciona que ella es una criminal y que apuesta a que a nadie le importaría si muriera, incluso le recuerda que antes él estaba harto de ella y le pregunta si se acuerda de cómo Cristina solía estar encima de él todo el tiempo. Cedric piensa en si en verdad está sugiriendo dejarla morir y menciona para sí mismo que aún necesita que ella confiese dónde escondió el grimorio, pero pronto también recuerda su sonrisa y él se queda pensativo. Tras esto le dice apretando uno de sus puños que la salve de una vez. El chico se levanta de su lugar diciendo que entonces lo hará y acerca sus manos a ella para comenzar a usar su magia. Internamente el mago piensa en cómo creyó que a Cedric no le importaba nadie y se pregunta si acaso él se siente atraído por ella. Es entonces que él se detiene durante un segundo y la observa sorprendido. Luego de esto él sonríe de manera extraña y menciona en voz alta que aquello es interesante. Mientras, en lo que parece ser otro plano existencial una Cristina confundida se pregunta dónde está y menciona que creyó que solo se había desmayado. Tras esto pregunta asustada si acaso murió. Triste por esta idea ella comienza a decir que aquello fue injusto ya que solo intentaba ajustarse a su nueva vida, sin embargo es interrumpida por el ruido de unos pasos. Abriendo los ojos ella pregunta de quién se trata y vemos a una mujer de cabello blanco enfrente de ella. Unos segundos después la persona revela su rostro a la vez que menciona su nombre y le dice bienvenida de regreso, pero pronto se corrige refiriéndose a ella como Santa. Cristina la mira sin entender a qué se refiere. Recuerda dar like, dejar un comentario y suscribirte para más contenido como este. Gracias por ver y nos vemos en el siguiente video.